Hola médicos, ¿cómo están? Soy el doctor Damián Treviño y bienvenidos a una nueva lectura de guía de práctica clínica de Red Médica. En esta ocasión vamos a hablar acerca del diagnóstico y tratamiento de la dermatitis por contacto en los adultos. Vemos que esta es una actualización del 2017 de esta guía. Aquí hay varias cosas importantes que tenemos que recalcar. Vamos a estar revisando esa guía rápidamente y más que nada hay que enfocarnos en lo que ya les subrayé para que no batallen. Sabemos, primero que nada, que la dermatitis por contacto va a ser una reacción inflamatoria que puede ser tanto aguda como crónica. Y esta va a ser desencadenada secundaria a un agente externo. Vamos a tener dos tipos principales de dermatitis por contacto. Va a ser la de contacto irritativa y va a ser la de tipo alérgica, siendo el proceso fisiopatológico de cada una de ellas distinto. La de contacto irritativa vemos que es el daño directo al estrato córneo por agentes físicos y químicos llamados contactantes, ¿ok? Esto va a ser una reacción no inmunológica, a diferencia de la otra que es la dermatitis por contacto alérgica, en la cual tenemos una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4 a algún tipo de agente. ¿Cuál es este agente? Pues van a ser los alergenos a los cuales estén expuestos nuestros pacientes y me desarrollen esa enfermedad, ¿ok? Pero vean algo muy importante y que hay que remarcarlo, que son en individuos susceptibles que han sido previamente sensibilizados. Entonces nosotros vamos a tener pacientes que llegan a nuestra consulta o nos ponen un caso clínico de una dermatitis secundaria a que fue y trabajó y trae esa dermatitis. En cambio tenemos otro paciente que trabaja siempre de lo mismo y nos llega con esta dermatitis que es nueva, a pesar de ya tener mucho tiempo de tratamiento. Mucho tiempo laboral. Entonces, esa sería la diferencia entre esos dos tipos de dermatitis si lo traspolamos a un caso clínico. Vamos a ver también que la causa más común es la dermatitis de contacto irritativa, siendo el 80% de los casos, siendo el 20% restante las causas alérgicas. Vamos a tener dos tipos agregados de dermatitis por contacto. Esa va a ser la fototóxica y fotoalérgica, la cual va a requerir una exposición a radiación ultravioleta y la urticaria por contacto, ¿ok? Ambas no son tan frecuentes, ¿ok? Entonces, por eso no se mencionan directamente en esta guía. Ya van a poder encontrar la videoclase en su Patreon, en donde van a hablar más específicamente de cada una de ellas. También vemos que es una enfermedad que me va a estar afectando, ¿sí? Del 15 al 20%, tiene una prevalencia del 15 al 20% con 7.9 casos por 1000 personas al año, ¿ok? Es una enfermedad muy prevalente y vamos a tener que la alérgica va a ser 3 casos por cada 1000, siendo, como ya dijimos, la más prevalente la de contacto irritativa, ¿ok? Los alergenos más frecuentes van a ser el níquel, 8.6%, el timerosal y la combinación de fragancias. Y también toma importancia porque va a ser la tercera causa de enfermedades ocupacionales, ¿ok? Representando el 70 al 90% de las causas laborales que me van a afectar a la piel. Entonces, también hay que ponerle ojo en el área de medicina del trabajo, ya que pueden abordarte en tus preguntas del ENAM hacia este tópico. Vamos a tener factores predisponentes para desarrollar esta enfermedad. Vamos a tener factores endógenos, vemos aquí, como factores exógenos. Los endógenos, edad, sexo, la topografía, que es más común en la cara, el dorso de las manos y los pliegues interdigitales, atopia, pacientes que tengan ya ese tipo de condición, y factores genéticos independientes a la atopia, ¿ok? Algunos factores ambientales como la temperatura, la humedad y la oclusión van a ser factores que me van a promover la alteración de la barrera hematoencefálica. De esta forma, favoreciendo la penetración de las sustancias y provocándome este proceso patológico, ¿ok? Entre las causas más comunes de dermatitis por contacto irritativa vamos a tener los cosméticos, los jabones, detergentes, productos en aerosol, cemento y pegamento. Esta es una enfermedad que se empezó a presentar también mucho en los pacientes, en los trabajadores de la salud, cuando tuvimos la pandemia de COVID, porque pues nos lavamos las manos todos los días, que se supone que te la tienes que lavar 5 veces, es las 5 ocasiones de lavado de manos, pero pues no lo hacían. Entonces ahora sí lo empezaron a hacer en todo momento por la pandemia y empezamos a ver casos de dermatitis por contacto irritativa en el personal laboral de salud, ¿ok?
vamos a poder también observar que en esta parte del contacto irritativo vamos a tener distintos irritantes laborales, los cuales pueden ser sustancias corrosivas e irritantes acumulativos. ¿Ok? Las sustancias corrosivas obviamente me van a provocar lesiones a los pocos minutos de la exposición, mientras que los irritantes acumulativos me van a provocar lesiones cuando se estén acumulando continuamente sobre mi tejido dañado. ¿Ok? Aquí tenemos un periodo de latencia de días, semanas o meses. Pero no hay que confundir esto con el patrón alérgico relacionado a la dermatitis por contacto alérgica. Son dos cosas distintas, sino más bien son los dos mecanismos fisiopatológicos por los cuales tú puedes desarrollar dermatitis por contacto irritativa. ¿Sí? Es importante también que los alergenos responsables de la dermatitis de contacto son pequeñas moléculas que me van a provocar una respuesta inflamatoria y una reacción en cadena, ya sea por dermatitis por contacto irritativa o dermatitis por contacto alérgica, que me estaría desarrollando una reacción de hipersensibilidad tipo 4. Y algo muy complicado y muy difícil es que cuando presentamos una dermatitis por contacto alérgica, más aparte agregamos algún otro patrón irritativo o inclusive alguna otra reacción inflamatoria, ya sea una tipo 1 más una tipo 4. Entonces, evidentemente el cuadro de nuestro paciente empeora abismalmente. Al ser una enfermedad que afecta tanto el estilo de vida como la calidad laboral de los pacientes, toma importancia y la necesidad de que nosotros lo estemos repasando en esta guía. Una vez que ya vimos la introducción, ahora sí vamos a brincarnos. Bueno, algo también importante, por si se lo llegan a preguntar, tiene una alta prevalencia de ansiedad y depresión esos pacientes, ya que las características, o sea, las manifestaciones dermatológicas siempre se van a estar relacionando a problemas de ansiedad y depresión porque es muy visual, ¿sí? Va a ser muy visual para los pacientes y para el entorno en donde ellos trabajan. Y al ser una enfermedad ocupacional, pues entonces les genera mayor ansiedad y depresión porque pues no van a poder trabajar porque les van a desarrollar mayor cantidad de defectos, ¿verdad? Entonces, una vez que ya tenemos esta introducción, vamos a entrar ahora sí con las evidencias y recomendaciones, recordando qué significa cada una de ellas. E de evidencia, recomendación R y punto de buena práctica. ¿Ok? De este lado nos ponen el nivel o el grado muy bajo y el grado que está especificado y la evidencia y recomendación que se especifica. ¿Ok? Recordemos siempre, los puntos de buena práctica son muy importantes ya que es lo más importante de la guía, lo que siempre tenemos que nosotros hacer en cada uno de nuestros pacientes. El diagnóstico, vamos a ver que el cuadro clínico se va a caracterizar por la presencia, ¿ok?, de eritema, escamas, vesículas y ampollas durante la fase aguda, mientras que en la fase crónica se va a presentar la liquenificación y las fisuras. En muchos casos, la dermatitis se va a localizar en el sitio de contacto. Sin embargo, vamos a poder observar también que puede existir la enfermedad diseminada. Cuando sucede esto, entonces tenemos que sospechar que existe un fenómeno de autosensibilización. También recordar, la localización más frecuente va a ser en las manos. Puede ser en los pliegues interdigitales, puede ser en la cara, puede ser en el tronco, en el brazo, dependiendo del sitio en donde exista la exposición, pero el lugar más frecuente van a ser las manos, ¿sí? También conocer que la variante alérgica, o sea, la contraparte, el otro 20%, igual va a iniciar como eritema, pápula, edema y posiblemente vesículas, pero aquí va a tener la denominación de eczema de contacto alérgico, ¿ok? Puede las lesiones asimilarse mucho a las lesiones que vamos a encontrar en la dermatitis por contacto irritativa. Y de igual forma que la anterior, cuando se vuelve crónica, empezamos a presentar escamas, fisuras y liquenificación. O sea, empezamos a ver lesiones de un contexto más seco, no tan húmedo. Muy bien. Es muy importante también que nos especifican una clasificación. Y recuerden que siempre que vienen clasificaciones y más, como aquí dice, que es fácil entender y facilita el enfoque del tratamiento, entonces evidentemente tenemos que tenerla en mente. Esta nos habla, que es de Segal, nos habla de etapa aguda, donde existe todo lo que ya vimos, subagudo, caracterizado por eritema, pápulas y costras, y la crónica, donde ya tenemos la liquenificación, ya tenemos este engrosamiento exagerado de la piel
además de la presencia de escamas e hiperpigmentación, resultado del proceso inflamatorio crónico que va sumándose continuamente, ¿ok? También vamos a presentar varias variaciones del cuadro clínico. En este caso vamos a tener tanto dolor crónico como manifestación cutánea recurrente, ya sea una hiperqueratósica, pulpitis y eczema interdigital. Es importante, como vemos, como punto de buena práctica, la clasificación del eczema, ya que con esto vamos a implementar nuestros esquemas terapéuticos. Cuando nosotros hacemos el diagnóstico de esta entidad, que es una entidad que se realiza el diagnóstico tanto con la historia clínica y la exploración física, no vamos a ocupar mayor cantidad de herramientas ni estudios de laboratorio. Sin embargo, la única prueba que se recomienda es realizar la cámara de film, ¿ok? Que sería la prueba de parche. Esta prueba tiene una sensibilidad y especificidad del 70 al 80% y se va a recomendar para hacer el diagnóstico de una dermatitis por contacto alérgica, y es muy importante realizarla y vamos a ver más adelante cuáles son las consideraciones, ¿ok? Aquí está. Las indicaciones que estamos observando son localización en manos, pies, cara y párpados, así como presentaciones unilaterales, ¿ok? Ocupaciones de alto riesgo, dermatitis de etiología desconocida, empeoramiento de una dermatitis previamente estable, falla de tratamiento y otras afecciones que pueden simular una reacción alérgica. Aquí vamos a tener eritema multiforme, líquen plano, psoriasis y reacciones granulomatosas o linfomatoides. Todas estas también las vamos a considerar como diagnósticos diferenciales. Y qué bueno que aquí lo ponen, porque eso es algo muy importante. Nosotros tenemos que entender que cuando tenemos una liquenificación, ¿ok? Cuando ya estamos en la parte crónica de nuestra enfermedad, no hay que confundirlo en que es un líquen plano. Recuerden que el líquen plano es una patología completamente distinta, de etiología desconocida, que se va a presentar por las PES, ¿sí se acuerdan? Que son lesiones poligonales, púrpuras, que tienen mucho prurito, y dentro de la lesión vamos a encontrar unas líneas blancas que se van a denominar estrías de Wickham, ¿sí? Es una entidad completamente distinta y no hay que confundirlas a esta patología de la cual estamos hablando, ¿ok? También es importante esto, hay que posponer la prueba no porque me vaya a agravar la patología, sino porque me va a dar falsos resultados que pueden alterar la conducta terapéutica, y eso van a ser la dermatitis grave y generalizada, que el paciente esté ya en tratamiento inmunosupresor sistémico, una dermatitis en la espalda u otras áreas del cuerpo elegidas, ¿sí? Sitios tratados recientemente con corticosteroides tópicos y exposición ultravioleta reciente en el área en donde nosotros vamos a realizar la prueba. Todas estas son contraindicaciones para posponer. Realmente no es una contraindicación, más bien son recomendaciones para posponer la prueba después, ¿sí? No hay evidencia, aquí lo ponen en este punto, de que esta prueba tenga alguna alteración o sea malo para el embarazo. Sin embargo, la guía nos sugiere posponerla si no es necesario. También recordar que vamos a tener pruebas falsas positivas, principalmente con el níquel, cobalto, timerosal y fragancias, los cuales casualmente son las causas más comunes de dermatitis por contacto que habíamos visto anteriormente en la parte de la introducción. Los exámenes de laboratorio y biopsia no son usados de rutina. Si ustedes les ponen un caso clínico de una dermatitis por contacto y en las opciones de abordaje, ¿qué más le realizarías? Ponen biopsia, tomar VH, tomar esto. No necesitas nada. En todo caso, utilizarías la prueba de parche como único método extra que le vas a agregar para el abordaje de tu paciente, ¿sí? Realmente no se va a ocupar nada si tienes una buena historia clínica y una buena exploración física. Ya pasando con el tratamiento, vamos a poder ver que vamos a tener tanto el tratamiento sintomático como el tratamiento que va a ser dirigido para tratar, ¿ok? El tratamiento sintomático, aquí nos recomiendan el uso de humectantes dependiendo del perfil que tienen las lesiones del paciente, ¿sí? Si vemos que la lesión es una dermatitis aguda con lesiones húmedas, generalmente vamos a requerir tratamientos con preparación hidrofílica, como geles, lociones y cremas. Mientras que en las dermatitis crónicas, que se van a caracterizar por esta liquenificación, este engrosamiento, estas escamas, generalmente vamos a utilizar ungüentos, como petrolato sólido o emolientes con silicona y glicerol.
Es importante recordar también que hay que aplicar los humectantes en diversos momentos del día, independientemente si se encuentra controlado o tenemos una enfermedad activa. Vamos a poder también recomendar la implementación de cuidados especiales de las manos, como medidas preventivas, uso de fomentos secantes, etc. Todo esto, y es lo que les mencionaba, cuando tenemos reacciones agregadas, como por ejemplo una reacción de hipersensibilidad de tipo 1, secundaria al látex, ¿ok? Puede complicar esta dermatitis, más si le agregamos a la hipersensibilidad tardía tipo 4, la cual me está desencadenando mi respuesta de dermatitis por contacto alérgica, ¿ok? Cuando se presentan estas dos, pues me puede agravar mucho más. En cuanto al tratamiento para la dermatitis por contacto como tal, vamos a ver que se recomienda utilizar esteroides tópicos de mediana y baja potencia como tratamiento inicial, ¿sí? Cuando es en cara, pliegues y genitales, utilizar esteroides de baja potencia. Cuando es en palmas y plantas, de alta potencia. El tiempo debe ser el conveniente para prevenir la atrofia. Y esa también es una razón por la cual cuando nosotros vayamos a tratamiento de esteroides mayor de 3 meses, que vamos a ver más a continuación, lo tiene que dar el dermatólogo, no lo tiene que dar un médico general, ya que él tiene que hacer la valoración para prevenir principalmente la atrofia. Utilizamos una unidad de pulplejo índice que se abrevia FTU, la cual va a tener ciertas numeraciones de acuerdo a la localización en donde esté. O sea, nosotros vamos a determinar la cantidad correcta de acuerdo al FTU, dependiendo de la topografía que tenga nuestra lesión. Evidentemente, esto no se lo van a preguntar en el examen de residencias, no se martiricen y no se lo aprendan. Pero es importante recordar que existe esa clasificación y la cantidad correcta de acuerdo si ustedes algún día sean dermatólogos o en su práctica profesional clínica. Se va a recomendar el uso de esteroides tópicos e inhibidores de la calcineurina. Tenemos aquí el tacrolimus, por su inhibición de la actividad de los linfocitos T y las células de Langerhans, que son las que van a provocar todo este efecto inflamatorio directo sobre la piel. Entonces, nosotros vamos a actuar sobre este punto de esta forma para ayudarle a esta barrera cutánea recuperar, restaurarse completamente. Y más que nada lo vamos a utilizar cuando tengamos casos de eczema crónico, ya sea liquenificación, fisuras y escamas. Muy bien. Ya vimos que se recomiendan mucho los inhibidores de la calcineurina, o sea, los tacrolimus, y más que nada me va a ayudar en esta fase crónica que no ha respondido bien al tratamiento, ¿sí? Sin embargo, siempre se tiene que recomendar investigar la causa específica y evitarla lo más posible. Tenemos otro tipo de medicamentos, como por ejemplo los corticosteroides sistémicos, en donde tenemos un curso corto de 2 a 3 semanas, con dermatitis por contacto generalizada y en los casos refractarios al tratamiento tópico, ¿ok? Entonces solamente se recomienda por este periodo de tiempo, tú le agregas la prednisona a dosis de 0.5 miligramos kilo día y posteriormente durante los primeros 7 días y vas reduciendo la dosis. Realmente aquí lo vamos a preservar cuando el paciente no tenga una respuesta adecuada al tratamiento inicial. Los antihistamínicos vemos como no se recomiendan, no sirven en esta patología, y otros medicamentos como la azathioprina se puede recomendar de una forma de segunda línea, ¿ok? Principalmente la dermatitis por contacto crónica y con tendencia a la generalización. ¿Sí? Como ven, muy pocas veces vamos a tener que utilizar un medicamento de segunda línea en una dermatitis aguda. Generalmente son dermatitis crónicas por exposiciones muy prolongadas o dermatitis generalizadas. Tenemos otro medicamento que es el metrotexate y aquí lo vamos a utilizar para igual de segunda línea, pero por dermatitis por contacto crónica y con tendencia a la generalización. Mientras que la azathioprina que vemos de este otro lado lo utilizamos por contacto crónico y con tendencia a la generalización, pero siempre considerando eso, que evitar o cuando el origen sea ambiental, el metrotexate también lo vamos a utilizar de esta misma forma, ¿sí? Una dermatitis por contacto crónica y con tendencia a la generalización. La diferencia, pues evidentemente van a ser los efectos adversos, ya que el metrotexate se va a relacionar más con efectos adversos como la mielosupresión y la hepatotoxicidad. Entonces son cosas que tenemos que estar considerando y cuidando. Otros medicamentos
como la ciclosporina, que han demostrado también eficacia, la alitretitoína, que también me demuestra eficacia con varios efectos adversos como cefalea, dislipidemia, cirrosis, ¿sí? Son medicamentos que van a ser utilizados para ese tipo de patología, pero únicamente va a ser reservado en casos muy extremos y obviamente dados por el dermatólogo, por lo que muy raramente se los van a preguntar como algo dentro de un examen. Sin embargo, solamente anótenlos ahí al ladito para que recuerden que existen más opciones de tratamiento de segunda línea, aparte de la aciatropina o el metrotexate, ¿sí? Y pues hay que referir al dermatólogo a todos los pacientes que requieran la prueba del parche, porque se necesita adiestramiento para poder realizar esa prueba, ¿ok? Realizarla y poder, obviamente, interpretarla, ¿sí? Prácticamente lo que hice en estos últimos renglones. Entonces, en los diagnósticos vemos que mi paciente tiene dermatitis aguda, ¿sí? Ya vemos que tiene eritema, edema, vesículas, ampollas y costras. Tenemos esta sospecha clínica de dermatitis por contacto y además una dermatitis crónica con liquenificación, eritema, escama y fisuras. Le realizamos una historia clínica dirigida tanto en el tipo de presentación, en la topografía, en la ocupación y en las otras fuentes de contacto que me puedan estar relacionando para esta patología, o sea, determinar de primera instancia si se trata de una dermatitis por contacto alérgica o bien que se trate de una dermatitis por contacto irritativa. Una vez que yo ya delimité si es irritativa, entonces damos tratamiento inicial, o sea, vamos a iniciar con los esteroides, baja potencia si estamos en cara, cuello o alta potencia si estamos en palmas y plantas. Entonces, una vez que yo ya di el tratamiento, evito los irritantes de productos de uso diario, pues voy a posteriormente estar valorando. Si es una dermatitis por contacto alérgica, ¿ok? Y no me responde al tratamiento inicial, entonces ahora sí yo tengo que referir a segundo nivel para que le realicen la prueba del parche. Entonces, como ven, la prueba del parche no se le va a hacer a todos los pacientes que tienen dermatitis por contacto, ¿sí? Se va a reservar en los casos de dermatitis por contacto alérgica que no me responda al tratamiento inicial. Por esta misma razón, la tienen que realizar los dermatólogos que ya están adiestrados para realizar esta prueba. Si sale positiva, evitamos el alergeno específico y si sale negativa, entonces consideramos diagnósticos diferenciales que puedan estar desencadenando esto, que son todos los que ya vimos en el cuadrito anterior, ¿ok? En cuanto al tratamiento, dijimos que tenemos que valorar muchas cosas. Tenemos que valorar si estamos ante una etapa aguda que se va a presentar por eritema, edema y vesículas, o una parte crónica que vamos a estar hablando de liquenificación, eritema, escama y fisuras. En este, como es lesiones húmedas, utilizamos secantes. En este, como son lesiones secas, utilizamos emolientes, ¿ok? De acuerdo a la morfología, damos tratamiento. Primera elección, segunda elección, inhibidores de calcinorina. Primera elección ya dijimos, esteroides tópicos. Si hay mejoría, entonces continuamos tratamiento hasta la curación. Vean, a pesar de que ya se haya curado el paciente, vamos a continuar con los hidratantes y con los emolientes. Es importante seguirlos continuando. Si no ha mejorado, entonces valoramos tratamiento sistémico, ahora sí, a segundo nivel de atención, aunque aquí no se haga la referencia. Evidentemente esto no lo va a dar un médico general. Si a pesar de esto, del tratamiento, nos regresamos acá, no tenemos una mejoría mayor del 50%, entonces revisamos primero que nada la adherencia al tratamiento. ¿Realmente mi paciente se pone el tratamiento? ¿Realmente mi paciente me evita el agente causal? Si no es así, pues entonces regresamos. Hacemos este circulito y ahí tenemos a nuestro paciente todo el tiempo. Si tenemos una buena adherencia y no responde, bueno, ahora sí hay que mandarlo a segundo nivel para que le hagan la prueba de parche, de determinar otros diagnósticos diferenciales o otros tipos de tratamiento un poco más avanzados, como ya vimos los de segunda línea, aciatropina y metrotexate. Y bien, ya nada más para terminar, vamos a recordar 10 perlas que les puse en los cuadritos rojos, por si no sabían que eran los cuadritos rojos. Son lo que yo quiero que ustedes se vayan, que estén bien aprendidos y que no se les olvide. Primera perla, el cuadro clínico de dermatitis por contacto se caracteriza por eritema, escamas, vesículas y ampollas durante la fase aguda, mientras que la fase crónica va a tener liquenificación y fisuras. Y eso es muy importante, no se les debe olvidar diferenciar si mi paciente con las lesiones que tiene está en una etapa aguda o está en una etapa crónica. La etapa crónica le vamos a dar emolientes, la etapa aguda le vamos a dar secantes.
Ambos van a iniciar como tratamiento inicial esteroides tópicos. Si no me responde, utilizamos tacrolimus. Si a pesar de esto no hay respuesta, pasamos a los medicamentos de segunda línea, que serían la azathioprina y el metrotexate. Segunda perla, la localización más frecuente va a ser en las manos, y esa es la razón por la cual me genera tanto deterioro en la función laboral, porque si la persona se encarga de lavar los trastes en un restaurante y no puede lavar los trastes, pues evidentemente no va a poder ganar dinero y no va a poder comer. Entonces es importante esta patología desde el ámbito de la medicina laboral. La clasificación del eczema, que viene muy relacionado a la primera perla, aguda, subaguda y crónica, es las etapas de Segal, ¿ok? No se les olvide. Otro que tenemos es que el pilar diagnóstico en la dermatitis por contacto alérgica es la prueba del parche, siendo una sensibilidad del 70% y especificidad del 80%. Bueno, sensibilidad y especificidad del 70% hasta el 80%. ¿Ok? Y también importante, como ya dijimos, que los esteroides tópicos de mediana y baja potencia van a ser el tratamiento inicial. Y recordemos, áreas como palmas y plantas, alta potencia. Cara, pliegues y genitales, baja potencia. Todo lo demás, mediana potencia, ¿ok? Todo encaminado a reducir la prevalencia de atopia. El uso de esteroides tópicos e inhibidores de la calcineurina los vamos a utilizar en los casos crónicos refractarios al tratamiento que tengan eczema crónico, como liquenificación, fisuras y escamas. El uso de corticoides sistémicos se tiene que dar en un periodo no mayor de 3 semanas y estamos hablando de una enfermedad refractaria o casos graves de dermatitis por contacto. No se van a recomendar los antihistamínicos orales y vamos a recomendar la azathioprina como segunda línea en la dermatitis por contacto crónica y con tendencia a la generalización, y de igual forma el metrotexate, también como segunda línea en la dermatitis crónica y con tendencia a la generalización. Y bien, eso ha sido todo por mi parte, espero les haya gustado. Recuerden, los que aún no están inscritos en nuestro canal de Patreon, ahí vamos a estar subiendo todas estas lecturas de guías de práctica clínica, las revisiones de casos clínicos, los simulacros, clases ya grabadas para que ustedes puedan acceder a ellas y clases en vivo cada semana. Muy bien, entonces pues los vemos en la siguiente y muchas gracias a todos por su atención. Recuerden, si te ha gustado no olvides darle like y compartir para ayudarnos a nosotros y seguir creando más contenido. Un saludo a todos.